Buenas tardes, señores. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy, miércoles 14 de agosto, hoy nos acompaña el doctor Josué Giovanni Escutia García. El doctor es egresado de la carrera de la Universidad de Michoacán, a la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez. La residencia la realizó en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Posterior a ello, el doctor hizo un fellow también en el Instituto Nacional de Rehabilitación sobre cirugía de hombro y codo. Forma parte del servicio de ortopedia del Hospital Darío Fernández del Iste y en la práctica privada en el Hospital Ángeles Pedregal. El día de hoy el doctor nos va a hablar sobre la artroplastia de hombro. Si la artroplastia de hombro es un recurso que se utiliza como última intención o si es una alternativa viable para el tratamiento. Entonces, sin más, doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Si quiere aquí o allá. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Le agradezco también al doctor Gerardo Juárez hacerme extensiva esta invitación y pues vamos a entrar en nuestro tema. Primero, como antecedentes. La artroplastia de hombro no es algo tan nuevo. Se remonta desde el siglo XIX, tiene su historia, incluso puede que hasta más antigua que las otras artroplastías más comunes, como son las de cadera y rodilla, en que se hizo un primer diseño, casi todo en Europa, por Themistocles Glock, que hizo el primer diseño, y posteriormente Pean, en 1893, que era un dentista, diseña una prótesis y se la coloca a un paciente, pero pues el resultado no fue muy bueno. Al final el resultado fue que se infectó, todavía no había tantos estudios de compatibilidad de los tejidos con los materiales extraños, entonces pues tuvo toda una historia en su paciente y pues la historia fue una historia fallida de una artroplastia. Entonces, posteriormente en el 55, Nier empieza a documentar casos en los que él propone la artroplastia para el tratamiento de fracturas y posteriormente a ello, en el 74 empieza a utilizarla para casos en los que se encontraba el desgaste articular, osteoartritis, y empieza a estudiar lo que es la artropatía por el desgarro del manguito rotador. Los problemas que él empezó a encontrar, por lo que tuvo resultados pobres realmente, fue que había una disminución de la fuerza para la elevación de la extremidad torácica y también una migración proximal del húmero. Entonces esto pues no era muy compatible con la mecánica. Entonces todo ese historial en cuanto a la falla nos lleva a preguntarnos siempre si la artroplastia de hombro es una alternativa para nuestros pacientes, porque hay un debate hasta la actualidad con relación a tres factores principales que son primordialmente la vida media del implante. Las artroplastias más estudiadas esencialmente son cadera y rodilla y en la mayoría tienen una sobrevida hasta de 20-25 años, en los estudios más serios. Segundo, su relación, si una artroplastia de hombro no se había documentado antes, mucha durabilidad y todavía la edad del paciente. Las edades avanzadas es donde se indicaba mayormente las artroplastías porque ya no había tanta demanda funcional, no eran pacientes activos laboralmente hablando. Y en los pacientes, sobre todo que tenían algún déficit en su vida habitual, sobre todo obtener una recuperación funcional objetiva. Entonces llegamos a un principio que comúnmente todavía se plantea no solo entre los pacientes, sino entre mismos como médicos, que es, en cuanto a la vida media del implante, es la mejor prótesis, es la que no se coloca. Muy bien, pero entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a una situación extrema en que tenemos pacientes donde, por ejemplo, tenemos un paciente joven de género masculino de 45 años con una fractura, donde vemos que la cabeza, el casquete articular de la cabeza humeral se encuentra por debajo de la glenoides, que hay una separación completa y que ya bajo los criterios que describió Hertel desde el 2004, ya tenemos casi una garantía de que va a sufrir una necrosis avascular. Con otros estudios corroboramos que efectivamente se encuentra prácticamente ya en la sección metafisaria humeral, la sección de la cabeza totalmente separada de su segmento, donde puede recibir aporte vascular. Entonces aquí nos planteamos una situación difícil porque sabemos que la cabeza se va a necrosar. Tenemos otros casos, sobre todo en los pacientes con artritis reumatoide, que es un paciente de género femenino de 34 años, que vemos ya una destrucción articular importante, bilateral,
en las cabezas humerales, y no nos detenemos ahí. Cuando vemos los estudios de tomografía, pues ya vemos que las cabezas humerales tienen geodas en su interior y hay una destrucción importante, que esto seguramente nos va a llevar eventualmente al colapso de la articulación, y ya tenemos desgaste en la región glenoidea. Entonces, en estas situaciones, pues es una indicación válida, pero tenemos que tomar en cuenta estos elementos, que hay estudios que ya, en los que la vida media de los implantes para artroplastia de hombro tiene una vida media mayor a los 15 años en los seguimientos que hay hasta ahora. Y sobre todo que es muy importante fundamentar una indicación válida. En estos pacientes donde ya no hay tantas alternativas, son pacientes jóvenes y que requieren una buena función de sus extremidades para hacer sus actividades diarias, no podemos negarles esa alternativa. Entonces, en cuanto a edades del paciente, pues tenemos diferentes opciones, como es hacer solamente la resuperficialización, que tiene sus indicaciones específicas, sobre todo que no haya una posibilidad de colapso del stock óseo humeral. Las prótesis de anatomía convencional, cuando ya tenemos defectos humerales grandes, o bien las prótesis de anatomía reversa, que se consideran ya muy específicamente para pacientes de mayor edad con menor demanda funcional, porque ya es un cambio formal de la anatomía. Esto es prácticamente un reto biomecánico para situaciones en las que vamos a utilizar el hombro. Entonces, algunos de los padecimientos de la superficialización en la osteoartritis, artritis reumatoide o la necrosis avascular en fases tempranas, donde el stock óseo subcondral no está tan afectado, pero sí la superficie, y el paciente tiene dolor, podemos indicarlo. En pacientes de 40 a 65 años, las mismas indicaciones, pero en mayores de 65 años, la resuperficialización es muy debatida por la cuestión de la presencia del stock óseo, que puede ser muy pobre, o bien la falta de funcionalidad de los tendones del manguito rotador, que son necesarios para mantener concéntrica la cabeza en la glenoides y que haga el brazo de palanca para poder elevar la extremidad torácica. Las prótesis de anatomía convencional, como había comentado, pues cuando hay pérdidas de stock óseo, pero pues aún tenemos la alternativa de conservar la anatomía normal y tenemos un manguito rotador funcional. Y la prótesis reversa, sobre todo cuando ya no tenemos elementos del manguito rotador que nos puedan estabilizar dinámicamente el hombro, pues es la indicación, porque pues es una prótesis, como veremos en diapositivas posteriores, que es una prótesis que tiene su propia estabilidad intrínseca. El otro aspecto que veamos de la recuperación funcional, la artroplastia de hombro no se le indica estrictamente a cualquier paciente, pero cuando la indicamos, cuando tenemos la necesidad de indicarla, tenemos que hablar bien con nuestro paciente cuáles son sus expectativas y qué es lo que el paciente busca resolver en su padecimiento. Esto es porque no se requieren los arcos anatómicos completos para actividades cotidianas y muchos de ellos se compensan con el movimiento escapular. Entonces, en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen algunas expectativas irreales, como por ejemplo, que nunca habían hecho algún tipo de deporte o ejercicio, habían tenido una actividad laboral muy intensa, físicamente hablando, y después de la cirugía quieren hacerlo, pues hay que platicarlo adecuadamente para que no tengamos un factor más que nos pueda inducir a la falla. ¿Cómo planificamos la artroplastia de hombro? Pues primero lo que tenemos que hacer es definir nuestro padecimiento de base. ¿Por qué? Porque esto nos va a tener repercusiones a futuro, como pueden ser la destrucción articular en la artritis reumatoide, la necrosis avascular, o bien las artropatías por desgarro del manguito de los rotadores. Hay que distinguir las repercusiones clínicas si el paciente, por ejemplo, está buscando una solución estrictamente por dolor al hacer sus actividades, pero tiene un buen movimiento, o simplemente es porque tiene limitación, aunque no haya, aunque no haya dolor en el hombro afectado. Después de todo esto, tenemos que establecer qué elementos anatómicos tenemos disponibles para trabajar adentro del hombro. Esto es, siempre preguntarnos, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué tenemos para trabajar adentro de ese hombro? Y con base en eso, en esos criterios, nosotros hacemos el paso de la selección del implante. Nuestras opciones son varias, desde los elementos de artroplastia total o hemiartroplastia, esto es nada más sustituir a la cabeza humeral. Las prótesis de extensión lateral de la cabeza, su indicación es sobre todo para
es sobre todo para las artropatías por el desgarro del manguito rotador, pero que tienen un movimiento completo y algunos elementos todavía competentes, o bien las prótesis de anatomía reversa. La resuperficialización, entonces, como veíamos, tiene sus indicaciones, que es la osteoartritis cuando el daño se delimita estrictamente al área condral, en la artritis reumatoide en fases tempranas, las secuelas de la necrosis avascular, sobre todo en las fases donde todavía no hay datos de colapso de la cabeza ni daño en la glenoides, o bien en la artropatía por inestabilidad. Este es un caso muy especial porque se puede presentar muchas veces en pacientes jóvenes en los que hubo un antecedente de inestabilidad recurrente, hicimos una cirugía para resolver la inestabilidad, pero eso dejó demasiada tensión dentro del hombro y eso condicionó un proceso de osteoartritis. Entonces, siempre las consideraciones es que tengamos un adecuado stock óseo, porque hacer resuperficialización en un mal stock óseo condiciona que la superficie se colapse, que no haya daño glenoideo, que no haya pérdida o compromiso de la cabeza de más del 40%, sobre todo en los pacientes que tienen alguna luxación recurrente o incluso recidivante, que tienen las lesiones de Hill-Sachs. En más del 40% pues se tiene que recurrir a otro tipo de artroplastía por la pérdida ósea. Tenemos que evaluar la integridad del manguito rotador, esto es muy importante para mantener la mecánica normal del hombro, y obviamente en los casos que se requiera, pues restituir la estabilidad. En este caso, por ejemplo, que es un paciente con estabilidad, que se le hizo un procedimiento de la Target al mismo tiempo que se hizo la resuperficialización por osteoartritis. Las prótesis de anatomía convencional pues tienen prácticamente las mismas indicaciones relativamente que la de resuperficialización, pero es cuando hay una deformidad ósea importante, como puede ser aplanamiento de la cabeza en casos avanzados de osteoartritis, o bien, como veíamos en el otro caso, que ya hay datos de que hay ausencia de stock óseo. Entonces, también está indicado en algunos casos de fracturas. Entonces, obviamente, debemos tener estas consideraciones importantes: que el stock óseo glenoideo sea competente, sea suficiente, que haya competencia del manguito rotador. Y en el caso de las fracturas es muy importante la reconstrucción de las tuberosidades, porque al final de cuentas el hecho de que consoliden las tuberosidades ya después de reconstruir la superficie articular con la prótesis, pues obviamente nos va a mantener esa mecánica de la cabeza humeral centrada sobre la glenoides. Y en los casos que se requiera, pues el tratamiento concomitante para inestabilidad. ¿Cómo decidimos si es una hemiartroplastía o una artroplastía total del hombro? Esto es con resuperficialización de la glenoides. Para una total debemos tener un stock óseo adecuado de la glenoides para que no se colapse el componente glenoideo, y el manguito rotador competente. Esto es sobre todo por la cuestión de que una hemiartroplastía en un paciente joven con un manguito rotador competente puede originar un desgaste por el roce de la superficie metálica directamente sobre el cartílago y el hueso. La hemiartroplastía, cuando tengamos casos de que hagamos el primer paso de la artroplastía, que es la sustitución humeral, y que veamos que la articulación glenohumeral es muy tensa o queda muy apretada, es cuando no se indica colocar otro componente que pueda favorecer todavía más mayor tensión dentro de la articulación. Y bien, en los casos de fracturas, y eso lo vamos a ver a continuación. En la reconstrucción en fracturas, entonces, para la artroplastía de hombro es muy importante conservar las tuberosidades. Este es un caso de una paciente de 59 años que tuvo una fractura del extremo proximal del húmero. Se manejó inicialmente de manera conservadora, sin embargo evolucionó a una pseudoartrosis. Se le propone la hemiartroplastía, pero en muchas ocasiones el conocimiento que se tiene de la artroplastía de hombro es similar a lo que es en la situación de la cadera. Entonces, en el evento quirúrgico se hace la resección de las tuberosidades, y lo triste de este caso, por llamarlo de alguna manera, no fue solamente que tuvimos un resultado pobre como se había tenido ya históricamente con las pruebas de NIR, sino que inclusive tuvimos otra complicación catastrófica, que es una infección donde ya se hace más difícil el tratamiento a largo plazo. Hay infección, y como por el tiempo perdemos fuerza muscular, sobre todo del deltoides, que es el principal músculo que da la elevación del hombro, pues obviamente en esta paciente vemos un hombro infectado,
Vemos la hipotrofia total del deltoides en la región lateral, incluso en la región anterior, además de la infección. En cambio, cuando hacemos una reconstrucción de las tuberosidades de manera adecuada en la artroplastia de hombro, pues se puede ver en la imagen del lado izquierdo cómo tuvimos la consolidación de las tuberosidades y la paciente, pues bueno, en este caso tiene un resultado favorable en el sentido de poder realizar de mejor manera sus actividades de vida diaria, a comparación que si no se hubiera sometido a este tratamiento. Obviamente, pues vemos que ya es una paciente mayor de 60 años. Las prótesis de extensión lateral se indican entonces, como platicábamos, ya pasando a la artropatía por desgarro del manguito rotador, porque esa extensión lateral de la cabeza quita la superficie que tenemos en la tuberosidad mayor, y lo que se hace en este caso es sustituirla por una superficie articulada. Entonces lo que hacemos en estos casos es que el espacio subacromial lo convertimos en una superficie articular, y con el resto de los elementos del manguito rotador competentes, que son en la parte posterior el infraespinoso y el redondo, y en la parte anterior el subescapular, pues todavía tenemos elementos que pueden mantener la concentricidad de la cabeza humeral en los glenoides, y con la superficie articular arriba, a través de la extensión lateral, pues obviamente tenemos un movimiento del hombro más amable y compensando la falta del supraespinoso con deltoides. En este caso, como ya no hay tantos elementos que hagan fuerza concéntrica del mango rotador hacia la glenoides, pues siempre se indica que está mejor la hemiartroplastía y hacer una regularización de la superficie glenoidea para que no haya traslado anormal de la cabeza. Pasamos a las prótesis de anatomía reversa. Las indicaciones en general son la artropatía por desgarro masivo del manguito rotador. Esto es, ya solo lo indicamos en los casos en los que ya hay 2 o más tendones del manguito rotador comprometidos y que ya no son reparables. En los casos hay reportes en los que se indica también para el tratamiento de las secuelas traumáticas, como por ejemplo en pacientes que falla la artroplastia inicial, que se perdieron las tuberosidades junto con los tendones del manguito rotador, o bien como la opción de revisión en algunos otros casos, incluso de las degenerativas. Las consideraciones principales para utilizar una prótesis de anatomía reversa, pues primordialmente es asegurar la función del músculo deltoides. El músculo deltoides es el principal elemento que nos va a dar funcionalidad y movimiento para la articulación protésica. Siempre tenemos que evaluar el stock glenoideo porque es donde vamos a sentar nuestro componente inverso, que es la glenoesfera con su base y sus tornillos, y si no tenemos un stock óseo adecuado, pues prácticamente vamos a tener un fallo al poco tiempo por no haber evaluado ese pequeño detalle. Cuando hacemos artroplastia de revisión en hombro, pues lo primero que tenemos que hacer es descartar la infección, como en cualquier artroplastia de revisión de cualquier otra articulación. Los fundamentos biomecánicos que hacen el funcionamiento viable de la artroplastia reversa son estos. Primero, que la articulación del hombro siempre requiere la estabilización dinámica por el mango rotador. En el caso de la prótesis reversa, se sustituye porque cambiamos el centro de rotación del hombro, lo hacemos más medial, lo hacemos más hacia la glenoides y lo hacemos más inferior. Esto, por explicarlo de algún modo, nos hace que el deltoides quede con una mayor tensión y que el trabajo al final del deltoides haga un movimiento más eficiente y con menos esfuerzo pueda elevar el brazo para compensar la falta de la fuerza de los músculos del manguito rotador. Siempre debe estudiarse, es muy importante, voy a regresar un poco a la diapositiva anterior, en la parte inferior siempre debemos dejar un buen espacio con la planificación preoperatoria para que no haya un pinzamiento, que es el punto que se refiere, el punto número 3. Esto es que al momento de hacer la aducción del hombro, pegar el hombro al cuerpo, la copa que se articula en la glenoesfera no empiece a chocar con la parte inferior de las glenoides, porque ese es prácticamente un punto de palanca que nos puede condicionar la falla del implante y el desanclaje de los componentes, sobre todo de la parte glenoidea. A manera general, ¿qué consideraciones merece hacer una artroplastia de hombro? Para ser metódicos, tenemos que conocer todos los elementos clave de nuestro paciente cuando llega a la consulta y evaluar prácticamente punto por punto. El primer punto que podríamos evaluar es
la superficie articular, sobre todo en los casos de osteoartritis o artritis reumatoide o en los casos de necrosis avascular. Es una superficie articular que ya está perdida, o sea, el espacio articular ya está ocupado prácticamente por el hueso subcondral, hay presencia de osteofitos, y puede haber casos de deformidad, como en este caso, que es el aplanamiento de la cabeza. Vemos los osteofitos en la parte inferior de la glenoides y de la cabeza humeral. El punto número 2, o el segundo aspecto que debemos evaluar, es el stock óseo, sobre todo en los pacientes mayores de 60 o 65 años, sobre todo en mujeres que son más tendientes a la osteopenia o a la osteoporosis. Siempre debemos evaluar que tengamos dónde asentar nuestras prótesis, porque aparentemente en las radiografías no podemos identificar siempre detalles como este, que es en la parte media de la glenoides, pues vemos un stock óseo relativamente conservado, pero en la parte más inferior ya vemos quistes subcondrales que ya ocupan prácticamente todo el espesor. Y hay que recordar que la glenoides pues realmente es un elemento muy pequeño para hacer todo para poner todos nuestros componentes en caso de que queramos sustituir la superficie glenoidea. El tercer punto, que son los tendones del manguito rotador. Siempre, sobre todo en los casos degenerativos, es cuando tenemos que evaluar qué tan viable son nuestros tendones del manguito rotador, sobre todo que podemos tener una deformidad muy grande, que de hecho estas son las imágenes del mismo caso, que aunque vemos una deformidad de toda la cabeza humeral, que hay un aplanamiento de ambas superficies articulares, en la parte superior la línea negra significa que tenemos todavía un tendón del supraespinoso competente. Entonces esto es sobre todo en favor del paciente, pues utilizar los elementos que tenemos disponibles todavía en él para restituir, en este caso, una articulación anatómica y que le sea funcional. En la parte de la imagen de la derecha, pues vemos en la parte anterior, en la parte anterior de la línea negra es el tendón del subescapular, y por la parte posterior es un poco del tendón del infraespinoso y redondo menor. Entonces estos elementos nos van a mantener la cabeza concéntrica en la región glenoidea. El otro elemento es el deltoides. El músculo deltoides es, al final de cuentas, el que nos va a mover nuestra extremidad. Siempre tenemos que evaluar, sobre todo en los casos que llegan a hospitales, como aquí, como la arena de las heridas, que llegan muchos pacientes con traumatismos o con secuelas traumáticas. Debemos ser muy cuidadosos cuando tenemos lesiones del nervio axilar secundarias, porque, por ejemplo, este es un paciente que vemos el lado izquierdo, que es el sano, pues tenemos un movimiento completo del deltoides, pero esta prueba, sobre todo en decúbito, es en la que podemos ver, cuando hay una lesión del nervio axilar, vemos la hipotrofia del deltoides y que el paciente prácticamente no puede hacer el mismo movimiento de elevación que hizo con el hombro contralateral. Entonces, esto es un dato muy importante que debemos cuidar, porque al final, si no tenemos músculo deltoides, aunque vamos a colocar realmente un espaciador más que una prótesis. Y la estabilidad, finalmente, siempre debemos evaluar si nuestro paciente en algún momento dado no está en alguna situación, como podemos ver en la siguiente diapositiva, que no es, en la parte más superior tenía datos ya de desgaste de la articulación numeral, pero aparte, por su historial de la inestabilidad, vemos en la parte anterior de la glenoides ese fragmento óseo que es el bony Bankart o Bankart óseo, que nos condiciona que el paciente se esté luxando recurrentemente. Entonces, cuando este tipo de pacientes desarrollan una osteoartritis por inestabilidad, aunque nosotros restituyamos la superficie articular con una prótesis, vamos a tener una articulación que se va a seguir luxando. Entonces, al final, resolvimos nada más una parte del problema y no todo el problema en conjunto. Y lo que quiero hacer clave con esto, al final, es que al final todo esto podemos, deducir que hay un ABCDE para evaluar todos los elementos que nos puedan indicar la artroplastia de hombro, y sobre todo cuidar que todos estos factores no se vuelvan en nuestra contra cuando decidamos someter a un paciente a una artroplastía. En este caso nada más, entonces, por ejemplo, pues tenemos casos en los que las artroplastías anatómicas, esta es una paciente con una artropatía por desgarro del manguito rotador, el hombro operado es el del lado derecho. Podemos ver que tiene cierta deficiencia efectivamente en comparación con el contralateral, pero tenemos una paciente
que con ese rango de movimiento le es suficiente para asearse, comer y poder realizar sus actividades de aseo también cuando va al baño. Entonces, lo que siempre se le comunica al paciente que lo mínimo que podemos esperar de una artroplastía de hombro es que su mano dominante pueda llegar sobre todo a ambos extremos del tubo digestivo, cuando es la mano dominante la afectada. Tenemos relativamente una buena rotación interna que llega prácticamente a este nivel de L5, y la rotación externa pues la tenemos restituida hasta 30 grados. En este otro caso, por ejemplo, pues ya es una paciente que era relativamente joven, 53 años, que fue candidata a una artroplastía de reversa, y ella fue por revisión, el hombro operado es el lado derecho, pero precisamente se le indicó la cirugía porque la artroplastía que se hizo inicialmente pues fue fallida. No se resolvió el problema, continuó el proceso degenerativo del resto de los tendones del manguito rotador, y en este caso pues el resultado pues es bueno, sobre todo porque es una paciente que tenía un músculo deltoides muy competente. A manera de conclusiones, pues siempre lo mejor en artroplastía de hombro no se trata de indicarle a todos los pacientes. Como todos los tratamientos tienen sus indicaciones específicas, y en este caso sí tenemos que ser muy cautelosos en establecer qué elementos tenemos disponibles para trabajar adentro de cada uno. Cada paciente es muy peculiar, muy diferente, pero si hacemos una sistematización de esta evaluación preoperatoria de nuestro paciente de hombro, evita que podamos faltar en algún factor que nos haya condicionado el éxito o el fracaso. La selección del diseño del implante se hace siempre con base en la evaluación correcta, que seamos sistemáticos, que siempre seamos muy críticos y muy objetivos en qué es lo que queremos alcanzar para cada paciente. Es muy importante la comunicación con nuestro paciente para evaluar qué espera él al final de todo el proceso de recuperación, porque al final es lento, y pues en este sentido, pues desmitificar los resultados pobres en la artroplastía de hombro siempre es resultado de esta evaluación integral y la experiencia que hagamos como cirujanos. Y pues eso es todo, les agradezco su atención. Preguntas, señores, comentarios. Doc, ¿cuál es el movimiento que más afecta con una artroplastía anatómica? No es que se afecte el movimiento, o sea, realmente, volviendo un poquito sobre lo que platicábamos, lo que hay que evaluar es si el paciente tiene dolor o falta de movimiento. A veces los pacientes con artritis reumatoide, lo que les afecta más es el dolor, y hacer una artroplastía en un momento adecuado, que no empecemos con la hipotrofia muscular, podemos recuperar muy bien el movimiento. Pero al momento de la artroplastía, o sea, precisamente el deltoides, como es el músculo más importante, entre más tiempo tarda el paciente en llegar, sobre todo en los degenerativos, o por ejemplo, al momento después de la operación, que restringimos a veces los movimientos si se hizo alguna reparación tendinosa simultánea, pues es obviamente la elevación en flexión. Es el movimiento más importante que se pierde al final y que hay que trabajar mucho. En su experiencia, ¿cuál es la vida media de una prótesis? Hasta ahorita nosotros tenemos seguimiento, bueno, en el grupo en el que estamos obviamente es hasta 15 años. Y con la artroplastía reversa ya estamos con 8 años. ¿Y cuál ha sido la principal indicación? ¿De artroplastía reversa? Dos principalmente: el desgarro masivo e irreparable del manguito rotador. O sea, eso es un punto importante, la reparabilidad del manguito rotador, que son desgarros irreparables masivos y que ya tienen pérdida de movimiento, y en los pacientes se puede encontrar la pseudoparálisis. La diferencia con el paciente, por ejemplo, que presentaba aquí, es que la pseudoparálisis es un paciente que en hiperestación no puede elevar el brazo, no es suficiente la fuerza o la palanca, pero cuando los pones en decúbito hacen el movimiento más arriba de 90 grados. La otra indicación que hemos tenido sean fracturas en mayores de 70 años o las secuelas de fracturas. ¿Y tus principales complicaciones? Principales complicaciones, primero en la artroplastía reversa son la luxación. Afortunadamente no hemos tenido nosotros en eso. Hemos tenido casos de aflojamiento del implante, afortunadamente fue aséptico. La paciente que les presentaba fue una paciente que nos llegó
ella ya nos llegó operada en otro lugar. Pues son las principales.